En una ciudad donde el ruido parecía haberse vuelto parte del aire, donde los pasos de la gente se mezclaban con bocinas, anuncios luminosos y miradas cansadas, vivía Mateo, un hombre común cuya vida pasaba sin dejar huellas visibles. Trabajaba en un pequeño taller de reparación de electrodomésticos, un lugar angosto lleno de cables, tornillos y máquinas que parecían haber sobrevivido a varias décadas. Mateo no era rico, tampoco especialmente feliz, pero había aprendido a moverse por la vida con una calma silenciosa, observando más de lo que hablaba. Cada mañana abría el taller antes del amanecer, barría el polvo acumulado y se sentaba a esperar clientes, mientras pensaba en cómo la ciudad había aprendido a correr sin detenerse a mirar a quienes se quedaban atrás. Una tarde gris, cuando la lluvia caía con una persistencia casi triste, Mateo cerró el taller un poco antes de lo habitual. Caminaba hacia la parada del autobús con el cuello del abrigo levantado, tratando de protegerse del viento frío, cuando vio a una anciana sentada en el suelo, apoyada contra la pared de una tienda cerrada. No pedía dinero, no levantaba la mano, simplemente estaba allí empapada, con la mirada perdida y una pequeña bolsa rota a su lado. La mayoría de las personas pasaba de largo, algunas incluso aceleraban el paso, como si temieran que el simple hecho de mirar pudiera obligarlos a detenerse. Mateo dudó solo un instante, no porque no quisiera ayudar, sino porque, como muchos, estaba acostumbrado a pensar que alguien más lo haría. Sin embargo, algo en los ojos de la anciana, una mezcla de cansancio y dignidad silenciosa, lo detuvo. Se acercó despacio, se agachó frente a ella y le preguntó si estaba bien. La mujer tardó en responder, como si no esperara que alguien realmente se interesara, y cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro que se perdía entre el sonido de la lluvia. Dijo que se llamaba Elena, o que había perdido el autobús y que no tenía dinero para regresar a casa, que estaba cansada y que sus piernas ya no respondían como antes. Mateo no pensó en las consecuencias ni en el tiempo que le tomaría. Simplemente le ofreció su mano. La ayudó a levantarse y la llevó hasta un pequeño café cercano. Allí pidió 2 tazas de chocolate caliente y algo de pan, ignorando la mirada curiosa del camarero y el murmullo de otros clientes. Elena comió despacio, como si cada bocado fuera un pequeño regalo, y mientras lo hacía, comenzó a contar fragmentos de su vida. Había trabajado toda su vida como costurera, había criado a sus hijos sola, había aprendido a no pedir ayuda, porque el mundo rara vez respondía con amabilidad. Cuando terminaron, Mateo pagó la cuenta y, sin hacer un gesto grandioso, la acompañó hasta un taxi, asegurándose de que el conductor supiera exactamente a dónde llevarla. Antes de subir, Elena tomó la mano de Mateo con una fuerza sorprendente y lo miró a los ojos. No dijo mucho, solo agradeció con una sonrisa que parecía iluminar su rostro cansado. Mateo la vio alejarse, sintiendo una extraña mezcla de paz y duda, preguntándose si aquel pequeño gesto realmente significaba algo en un mundo tan grande y apresurado. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, Mateo no podía dejar de pensar en lo ocurrido. No se sentía un héroe, no esperaba reconocimiento, pero algo dentro de él había cambiado. Sin saberlo, aquel acto sencillo, casi invisible, había puesto en movimiento una cadena de acontecimientos que tocaría más corazones, de los que jamás habría imaginado. Elena llegó a su casa con el corazón ligero. Vivía en un pequeño apartamento lleno de recuerdos, fotografías antiguas y telas de colores que guardaban historias de años pasados. Esa noche no pudo dormir enseguida. La imagen de Mateo, su voz tranquila y su gesto sincero daban vueltas en su mente. Hacía mucho tiempo que nadie la trataba con tanta humanidad, sin prisa ni juicio. A la mañana siguiente, impulsada por una energía que creía perdida, decidió hacer algo que no había hecho en años: escribir cartas. Escribió a sus hijos, con quienes había perdido contacto por malentendidos y silencios prolongados. Les contó sobre el hombre que la había ayudado bajo la lluvia, sobre cómo ese pequeño acto le había recordado que aún había bondad en el mundo y que tal vez era hora de
sanar viejas heridas. Escribió también a una antigua amiga, pidiéndole perdón por un conflicto que nunca resolvieron. Cada palabra parecía aliviar un peso que llevaba demasiado tiempo sobre los hombros. Mientras tanto, Mateo continuó con su rutina, sin saber nada de las ondas que su gesto había comenzado a crear. En el taller, notó que algo era diferente en él. Tenía más paciencia con los clientes difíciles, escuchaba con más atención, sonreía un poco más. Un día, un joven entró al taller con un electrodoméstico averiado y pocas esperanzas de poder pagarlo. Mateo, recordando a Elena, decidió repararlo por un precio mínimo. El joven, sorprendido y agradecido, prometió que algún día devolvería ese favor de alguna manera. Ese joven se llamaba Andrés y trabajaba como repartidor. Días después, mientras hacía una entrega, se encontró con una mujer que había dejado caer su cartera en la calle. En lugar de ignorarla, corrió tras ella para devolvérsela. La mujer, emocionada, resultó ser directora de una pequeña organización comunitaria. Al conversar, Andrés mencionó cómo un desconocido lo había ayudado cuando más lo necesitaba. Y esa historia inspiró a la mujer a iniciar un programa de apoyo para trabajadores, con bajos recursos, un proyecto que llevaba tiempo, considerando pero que nunca se había atrevido a comenzar. Por otro lado, Elena recibió respuesta de uno de sus hijos, quien, conmovido por sus palabras, decidió visitarla. El reencuentro fue torpe al principio, lleno de silencios incómodos y lágrimas contenidas, pero poco a poco comenzaron a hablar, a recordar, a sanar. Ese hijo, a su vez, llevó consigo la historia del hombre que ayudó a su madre, compartiéndola con amigos y colegas, no como una anécdota extraordinaria, sino como un recordatorio de lo que significa ser humano. Las historias comenzaron a cruzarse de maneras invisibles, como hilos que se entrelazan en un tapiz más grande. Nadie hablaba de Mateo como un salvador, ni de su acto como algo heroico, pero la esencia de ese gesto viajaba de persona en persona, transformándose, adaptándose, creciendo. Cada pequeño acto inspirado por aquel, primero llevaba consigo una parte de su intención original, una chispa de bondad que encontraba nuevos caminos para manifestarse. Con el paso de los meses, la ciudad empezó a mostrar cambios sutiles, casi imperceptibles, pero reales. El programa comunitario iniciado por la organización de la mujer que Andrés conoció comenzó a ofrecer apoyo a decenas de personas. Voluntarios aparecían de lugares inesperados, muchos de ellos motivados por historias simples de ayuda recibida o presenciada. No se hablaba de grandes milagros, sino de pequeños gestos que juntos parecían suavizar la dureza cotidiana. Mateo, sin saberlo, se convirtió en una especie de punto de origen silencioso. Un día, una periodista local entró al taller para reparar una radio antigua. Mientras esperaba, observó cómo Mateo trataba a cada cliente con respeto y paciencia. Al iniciar conversación, él mencionó, casi como una reflexión al aire, que ayudar a alguien no costaba tanto como la gente creía. La periodista, intrigada, decidió escribir un artículo sobre los pequeños actos de bondad que pasaban desapercibidos en la ciudad. El artículo no mencionaba nombres ni buscaba héroes. Hablaba de personas comunes, de gestos cotidianos, de cómo la bondad no necesitaba escenarios grandiosos. Sin embargo, al publicarse, resonó profundamente. Personas comenzaron a compartir sus propias experiencias, recordando momentos en los que alguien los ayudó sin esperar nada a cambio. La ciudad, acostumbrada a noticias de problemas y conflictos, encontró en esas historias un respiro, una pausa para reflexionar. Elena leyó el artículo y sonrió. Reconoció en esas palabras la esencia de lo que había vivido. Decidió entonces involucrarse como voluntaria en el programa comunitario, usando sus habilidades como costurera para enseñar a otros. Ver a personas aprender, crear y recuperar la confianza en sí mismas llenó sus días de propósito. En cada clase hablaba de la importancia de no cerrar el corazón, de permitir que la bondad circule. Mateo, por su parte, comenzó a notar que la gente parecía más abierta.
más dispuesta a conversar, a ayudar. Un vecino que apenas saludaba ahora se ofrecía a compartir herramientas. Una clienta dejó una nota de agradecimiento junto a una caja de galletas. Nada de eso era extraordinario por sí solo, pero juntos formaban un ambiente diferente, como si la ciudad hubiera respirado hondo y decidido cambiar ligeramente de ritmo. Una tarde, Mateo se encontró nuevamente con Elena, esta vez en el centro comunitario. Ambos se reconocieron de inmediato. Hablaron, compartieron lo que había pasado desde aquel día lluvioso, y Mateo se sintió abrumado al escuchar cómo su gesto había influido en tantas vidas. Elena le dijo que no se trataba de él como persona, sino de lo que había elegido hacer en ese momento. Le explicó que la bondad, cuando es sincera, no pertenece a quien la da, sino a todos los que la reciben y la transmiten. El tiempo siguió su curso, y la historia de aquel acto inicial se diluyó en el tejido cotidiano de la ciudad. No hubo monumentos ni celebraciones oficiales, pero algo había cambiado de forma permanente. Las personas parecían un poco más atentas, un poco más dispuestas a detenerse, a mirar, a escuchar. La bondad no había resuelto todos los problemas, pero había creado espacios de humanidad donde antes solo había prisa. Mateo continuó con su vida sencilla, consciente ahora del impacto que una decisión aparentemente pequeña podía tener. No se sentía presionado a repetir grandes gestos, simplemente seguía actuando con la misma atención y respeto que había descubierto en sí mismo aquel día bajo la lluvia. Sabía que no podía controlar las consecuencias, pero tampoco necesitaba hacerlo. Había aprendido que lo importante era el momento presente, la elección de ayudar cuando se presentaba la oportunidad. Elena, rodeada de nuevas amistades y reconciliaciones familiares, sentía que su vida había encontrado un nuevo significado. En ocasiones hablaba del hombre que la ayudó, pero siempre enfatizaba que cualquiera podía haber sido él. Decía que la bondad no elegía a personas especiales, sino que transformaba a personas comunes en portadoras de algo extraordinario. Las historias siguieron multiplicándose, tocando corazones que nunca conocerían el origen exacto de esa cadena. Un acto de bondad llevó a otro, y luego a otro más, creando una red invisible que sostenía a la comunidad en momentos difíciles. 1000 corazones, y quizás más, fueron tocados no por un gran héroe, sino por la decisión simple y valiente de detenerse y ayudar. Y así, en una ciudad cualquiera, quedó demostrado que un solo acto de bondad, nacido de la empatía y la atención, podía resonar mucho más allá de lo que los ojos podían ver, recordándole a todos que incluso el gesto más pequeño tiene el poder de cambiar el mundo, un corazón a la vez.